Hermanitos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, pues aquí me encuentro con el hermanito Guillermo Ramadán. Bueno, pues estamos de lujo en este canal porque me cohíbe este hombre porque es filósofo. Imagínense, ¿qué hago yo con un filósofo? No, 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 no. Entonces, hermanito, no, pues muchísimo gusto por conocerte. Te conozco por el hermano, Jonathan Jonathan. Ramos. Ujú. Jonathan. Entonces, pues bueno, me gustaría, hermanito, que te presentes. ¿A qué denominación perteneces? ¿Cuál es tu iglesia? Bueno, ya sabemos que eres católico, ¿no? Pero, bueno, pues preséntate, hermanito, de dónde eres. Bueno, cuando te escuchen hablar van a saber de dónde eres, ¿no? Pero bueno, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Betty, primero que nada, un gusto estar acá en tu canal. Yo, bueno, siempre mirando así algunos videos, en general te encuentro ahí debatiendo, aprendo mucho de tu contenido, así que muchas gracias por tu apostolado. Un saludo a todos los que te siguen, que van a ver este video o lo están viendo en este momento. Bueno, yo soy de Argentina, de Salta, más precisamente, que es al norte de Argentina. Ya tenemos una parte de la provincia de frontera con Bolivia. Desde donde yo estoy estamos más o menos, dependiendo a dónde, a 4 o a 6 horas, porque tenemos varias fronteras, pero estamos ahí cerca de los hermanos bolivianos. Y bueno, nosotros estamos al noroeste, así que también estamos cerca de los hermanos chilenos. Es una ciudad muy, muy bonita para el que quiera venir. Y estamos nosotros pasando acá en Salta una época muy particular porque se hizo la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Es una procesión que trae aproximadamente 1 millón de personas, para que tengas una idea. Bueno, yo, como vos bien dijiste, soy católico y estamos, bueno, muy contentos siempre de poder hacer de alguna manera un apostolado, yo digo, ¿no? Un apostolado que nos toca por los tiempos en los que vivimos, simplemente por eso, ¿no? Hubiera sido, en otra época hubiera sido de una manera diferente, pero hoy le toca, digamos, al cristiano común también hacer apostolado por redes sociales, porque hay mucha influencia, por eso es que se llaman influencers, los que hacen esto. Hay mucha influencia de las redes sociales y bueno, hace falta que de alguna manera haya buena influencia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, que haya un contenido acorde. Yo siempre voy a recordar las palabras eh, del Papa Juan Pablo II, ¿no? Cuando fue a México, él estuvo en el, eh, ¿cómo que se llama? En la beatificación de Juan Diego. Y fue muy interesante porque en esa época él ya hablaba de la necesidad de los medios católicos, de medios de comunicación católicos o de católicos en los medios de comunicación. ¿Sí? No necesariamente medios de comunicación católicos, sino que los católicos se involucren en los medios de comunicación, porque él ya estaba viendo este tipo de cosas. Evidentemente no creo que haya vislumbrado el impacto real que tenía esto, pero hoy que nos mira y nos acompaña el Papa Juan Pablo II en su santidad, creo que estará más de acuerdo que nunca, ¿no? En toda la influencia que tienen las redes sociales y el trabajo que se hace, por supuesto que poniendo mucho esfuerzo y llevando una cruz acá en las redes sociales. Así que te agradezco mucho, Betty, y le agradezco mucho a todos los que hacen un apostolado tan noble. Bueno, porque te voy a hacer una pregunta, aquí ya empezaron a preguntarte cosas. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta enseñanza sea de edificación para todos los que nos están viendo y los hermanos también que nos van a ver posterior. Yo quiero hacer un comentario. Cuando yo conocí al hermanito Jonathan Ramos, que se me hace una excelente persona, se me hace muy humilde este muchacho, bueno, él habla así como cantadito, como que yo cuando era, y dije yo, ¿de dónde es? ¿De dónde es? O sea, parece argentino, español, ¿de dónde es? Entonces tú hablas igual que él, o sea, igualito, así cantadito. Entonces, pero ahora que dices
que eres o sea, que eres frontera con el país de Bolivia, digo, entonces a lo mejor por eso, ¿no? O sea, no hablan tan argentinos, Claro, pero un poquito. claro. Bueno, sí, acá en Argentina, un país muy grande, así como México. Sí, Yo cuando conocí México y vi las diferentes culturas, los diferentes lugares, ¿no? Estuve en el centro, en el este, en el oeste, y también son las mismas diferencias, para que vos tengas una idea. Acá existe, por ejemplo, el Mediterráneo es el cordobés, es el acento más marcado y el que todo el mundo entiende, apenas lo empieza a escuchar, ya sabe que es de Córdoba, por ejemplo. Después está el salteño, nosotros somos salteños, que sí, tenemos, digamos, algún latiguillo muy característico de acá. Nosotros decimos sí. mucho pues, ¿no? Usamos la palabra pues como para reforzar muchas veces ideas. Y después, bueno, está el típico argentino que se conoce en el exterior, es el porteño, el rosarino, que Mm, son como un poquito, te podría decir, tienen un tono hasta altanero, de alguna manera. sí. Así que, bueno, así, son las diferentes regiones. Y Bueno, bueno, uh-huh, sí sí, tengo que sí. decirte algo, ¿eh? Sí tengo que decirte algo. Aquí en México, yo he tenido muchos comentarios malos de los argentinos y a mí me odian, porque, por ejemplo, en mi trabajo, cuando juega Argentina con México en el Mundial, obviamente yo me pongo mi playera de Argentina y me quieren linchar, ¿eh? O sea, dicen, uy, ¿cómo no está la Inquisición para meter a Betty ahí a la hoguera? O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo me habla mal de los argentinos, no, que se creen dioses y yo les digo, es que sí son semidioses los argentinos, No, más me no. odian, o sea, más me odian, más me odian. Pero bueno, no, hermanito Guille, muchísimas gracias de veras. Yo creí, mira, te voy a decir una cosa, cuando me dijo el hermano eh, Jonathan, Betty, invita, me manda tu número y luego me dice, invítalo, él es católico y es filósofo. Dije, no, pues yo qué voy a hacer con un filósofo. O sea, cuando yo invité a Jonathan Ramos, Ahí yo está dije, Jonathan. no, ¿dónde? Ahí, ¿Aquí? ahí Ok. está. Así que le damos un saludo grande. ¡Oh, y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está nuestro hermanito! Sí, sí. O sea, cuando yo vi a Jonathan, mira, también aquí está Santo Católico Romano. Uy, bueno, cuando me dicen a mí, invita a Jonathan, dije yo, no, 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 ¿cómo Jonathan? O sea, con toda esa sabiduría, conocimiento, va a venir a mi canal, no, y mira, estoy asombrada porque es muy humilde, o sea, es lo que nos falta a nosotros, humildad. Y no, o sea, me contestó rápido y cada vez que le escribo mira, Santo Católico ya me está regañando ahí porque le voy a Argentina, él también es mexicano. Espero que tú no hables como los chilangos, Santo, ¿eh? Hermanito, no, de veras, me da mucho gusto. Eres igual que este muchacho de humilde y espero que todos seamos humildes, ¿no? Porque acuérdate que la humildad fue la que llevó, yo lo voy a decir así, a enamorarse de Dios, de la Santísima Virgen María. Acuérdate que dijo ella, es la más humilde, la esclava del Señor, pero bueno. Hermanito Guille, ¿nos puedes decir, porque no lo dijiste, qué estudios académicos tienes tú? Bueno, yo originalmente, te puedo decir, soy contador. eh, y bueno, cuando terminé mi carrera de contador, estuve ahí de alguna manera incursionando en otros rubros. Uno de ellos me llevó al coaching, así que soy coach certificado, algo que he abandonado, ¿no? Porque el coaching tiene muchas, te podría decir, falencias de base filosófica sobre todo. Pero gracias al coaching, fue un camino que he recorrido, he llegado a la filosofía. Con estudios, con Jonathan justamente, que lo conocí, cuando vos hablabas de la humildad de Jonathan, yo creo que para mí lo que más lo caracteriza a Jonathan, ¿no? O sea, la característica fundamental de él es la generosidad, ¿no? Él es una persona muy generosa, sobre todo para compartir conocimiento, para abrir puertas, es una persona que realmente tiene una generosidad muy, muy grande para con el otro, porque entiende muy bien la necesidad del otro y tiene empatía en general, sobre todo con aquella persona que tiene humildad, ¿no? Y que está abierta a aprender
y que también necesita no solamente bienes espirituales, como el conocimiento, sino bienes materiales, siempre está dispuesto. Así que en ese sentido Jonathan es muy generoso. Y con él empezamos a leer un libro que se llama Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, y eso me introdujo a la filosofía, y armamos un grupo filosófico que ya lleva casi 7 años, que se llama Grupo Sinusía, y que ya es un grupo internacional, porque ya tenemos sede en Bolivia, estamos armando otras sedes, ¿no? También en México y en todos lados. Estamos tratando de armar sedes del grupo para que se pueda difundir una filosofía realista, una filosofía que nos lleve al bien, la verdad, la belleza. Y bueno, con base en el tomismo, pero sin dejar de lado otras realidades, ¿no? Y así que bueno, es muy lindo, muy interesante. Con Jonathan le hemos puesto mucho el cuerpo a esto. Y así que eso es el trayecto, digamos, académico que tuve. Bueno, y además de eso, para finalizar, bueno, una vez que uno se mete en la filosofía, siempre hay un tope, ¿no? Para todo hay un tope. Y en ese tope que me encontré con la filosofía, me encontré con Dios. Yo siempre fui católico, pero me encontré con un Dios de la filosofía, ¿no? Un Dios impersonal, te podría decir. Y de alguna manera yo sabía que Dios era un Dios personal. Y a partir de ahí es donde me metí en la teología. Y bueno, y ahí hago muchas materias acá en un instituto que se llama Monseñor Tabela, es un instituto de ciencias sagradas, y acá hago materias y me voy instruyendo sobre todo lo que uno pueda luego aportar a un apostolado para poder compartir con nuestros hermanos la fe que nos une. Excelente. Bueno, no, pues la verdad sí como que me cohibo, ¿no? Por tanto estudio. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, cuando está en mi canal Rodrigo Calvo, que también tiene muchos estudios académicos, es muy culto, pero pues ya con Rodri, pues ya incluso hasta nos conocemos físicamente y todo eso, ¿no? Ya hay confianza. Con Jonathan Ramos dije, ay, ojalá que diga palabras que yo entienda, porque si no le entiendo, ¿qué voy a hacer? No, gracias a Dios le entendí todo. Pero sí, bueno, hermanito, el tema que vamos a tratar aquí es la sola escritura y con ello la autoridad, porque a ver, yo quiero empezar con esto. Sin el magisterio de la iglesia, ¿quién puede interpretar correctamente las escrituras? Porque hasta el día de hoy en el mundo protestante no se ponen de acuerdo de quién define las doctrinas cardinales, por decirlo así, ¿no? En el protestantismo en general, ¿no? Te lo comento porque cuando yo debato con cualquier hermano no católico, incluso pentecostales unicitarios, han dicho y sostienen que ellos se apegan a la escritura y que todos, bueno, cuando yo debato el tema de la verdadera iglesia, ellos sostienen que todos ellos son hermanos, o sea, llámense no católicos. Entonces digo yo, bueno, ¿quién definen ustedes qué doctrina es importante? Porque unos son arminianos, otros incluso son del paidobautismo, otros creen en la Teotocos, otros no. Entonces, no. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, hermano? Bueno, yo entiendo que el problema de la sola escritura se da en una época muy puntual y tiene un origen muy puntual. Básicamente el que origina la sola escritura, todos sabemos que es Martín Lutero, con una necesidad muy fuerte de reemplazar la autoridad papal. Digamos, simplemente eso. O sea, es muy simple la cuestión. Nosotros tenemos que entender que ahí es donde nace la sola escritura. Él dice, nosotros estamos presos de los papistas. ¿Sí? Él, de hecho, si vos lees textos de Martín Lutero, vos vas a saber que habla mucho de los papistas. Así se refiere a la Iglesia Católica, ¿no? El papista. Entonces, claro, ¿cómo yo salvo, digamos,
la cuestión de salirme de la iglesia, de no reconocer una autoridad del Papa. Tengo que poder reconocer esa autoridad en otro lugar. Ahora bien, si yo, digamos, el primer pensamiento que uno haría diría, bueno, yo lo que voy a hacer en particular es sacarle ese poder y esa autoridad al Papa, con el cual me llevo mal y al cual no le creo porque entiendo que se equivoca, a él, y cuando digo a él, a todos los otros papas y a todos los otros concilios que se presidieron, etc. ¿Qué es lo que voy a necesitar hacer? Es poner esa autoridad en otro lugar. Y ese otro lugar es justamente la Sagrada Escritura. Ellos dicen, bueno, vamos a poner esa autoridad en la Sagrada Escritura y así vamos a solucionar el problema. Claro, solucionar ese problema, pero crear muchos otros. Nosotros no sabemos las incongruencias de esto. Los problemas que te suscita justamente depositar la autoridad en una escritura, ¿sí?, donde nosotros vamos a tener la posibilidad de interpretar de muchas maneras, como vos decías, ¿no? Entonces, ahí surge cuál es la verdadera interpretación, porque hay algo que tenemos en común con los protestantes, o deberíamos tener en común con todos los protestantes, es que sabemos que hay una interpretación de la Sagrada Escritura buena, ¿sí? Sobre todo sobre temas puntuales. O sea, no tenemos muchas interpretaciones, sino que hay una interpretación. Y ahí empiezan a surgir muchísimos inconvenientes, porque, claro, Lutero, después de decir esto, dijo que esa interpretación era la de él, claramente. ¿No? Pero, y ahí nomás empezó a pelearse con otros como Zwinglio, Calvino, o sea, empezaron a surgir otros a disputar ese poder, que ya había quedado liberado, ¿sí? Como ya había salido de la verdadera autoridad, yo diría, porque yo soy católico, ¿no? Pero de la autoridad del Papa, una vez fuera la autoridad del Papa, ya empieza la disputa del poder por quién tiene la autoridad de poder interpretar la Escritura. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a tener este problema. Minada una autoridad, empieza una escalada, digamos, de intentar tener el poder de transmitir esa verdad, esta única verdad que está acá, ¿no? Acá. Nosotros tenemos, a partir de ahí, muchísimos problemas. Pero antes de meternos en esos problemas, me gustaría que pensemos un poco este razonamiento que hizo Lutero y que pensemos un poco qué es la Sagrada Escritura. Porque ellos tienen razón en darle una sumísima importancia a la Sagrada Escritura, como ya se la veníamos dando, ¿no? No fue una novedad de Lutero decir que la Sagrada Escritura es de suma importancia y de máxima importancia. El problema es la palabra sola, no la palabra escritura. El problema es justamente la palabra sola. Ahora bien, en principio, esa palabra sola se entendió como biblicismo. Aún hoy, todavía sigue estando latente el biblicismo, ¿no? Y al principio era así. Hoy, cuando uno escucha a ciertos apologistas tratar de defender la sola escritura, que lo hacen muy hábilmente, ya no son biblicistas. Ya no son en lo que le llaman el soloísmo bíblico, ¿no? Ya no lo son. Claro, porque no tienen cómo defenderlo, ¿no? O sea, porque sería de alguna manera un poco hasta ingenuo, dirían ellos, ya no se puede. Nosotros sí aceptamos otros textos que nos ayudan a interpretar la escritura, sí utilizamos la historia, utilizamos ya los concilios, o sea, ya empiezan a involucrarse con todas las herramientas que viene teniendo la Iglesia Católica desde siempre, con la historia. Ahora bien, nosotros claramente utilizamos eso, pero tenemos en cuenta las jerarquías de cada cosa. La jerarquía que tiene un concilio, la jerarquía que tiene justamente las Sagradas Escrituras, respecto de otros textos que existen en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Que son los textos patrísticos, que son fundamentales para poder entender el origen del cristianismo,
y el espíritu de un cristiano, ¿no? O sea, leer la carta de Ogneto es espectacular, o sea, no hay ninguna duda, digamos, el pastor de Hermas. Bueno, poder leerlo, eso es realmente algo que uno puede disfrutar mucho sin darle justamente la misma, el mismo nivel que tiene la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura justamente es un texto sagrado que hay que entender qué es, o sea, y hay que entender acá un poco de la unión hipostática. ¿Por qué vamos a vincular la Sagrada Escritura con la unión hipostática? Porque Dios no lanzó una Biblia desde el cielo para que nosotros la agarremos. Dios utilizó como instrumento a ciertos hombres, hoy que nosotros les llamamos agiógrafos, a esos hombres, que han escrito la voluntad de Dios, ¿sí? Inspiradamente, no dictado, no es un dictado, sino es una inspiración del Espíritu Santo para que escriban lo que Dios quiere como Dios quiso. Pero que también se valieron de su naturaleza humana y se valieron de su propia individualidad, porque escribieron a su modo, ¿sí? Entonces, justamente es una parte, tiene esto, la Biblia tiene una naturaleza divina que es inconfundible, pero también tiene una naturaleza humana, no tiene solamente una naturaleza divina, es sagrada por Dios, pero es escrita por los hombres, ¿sí? No es que una pluma apareció de golpe y empezó a escribir, no, es escrita por los hombres. Entonces es sagrada por Dios y escrita por los hombres, por eso es una sagrada escritura. Y en ese sentido nosotros tenemos que entenderlo, porque muchas veces pareciera ser que la Sagrada Escritura, como es una inspiración de Dios, el hombre ya no tiene nada que ver en esto. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que se pueda entender también que nosotros no tenemos las Sagradas Escrituras originales. No existen al día de hoy las Sagradas Escrituras originales. No están. Ahora, yo hasta te podría llegar a admitir, digamos, de alguna manera, la sola Escritura si vos me dieras las Sagradas Escrituras originales. Pero no están, no existen. ¿Por qué? No es tan importante que este punto, es muy importante. Porque alguien tiene que poder haber resguardado las copias de las copias de las copias sin que haya una distorsión significativa o que realmente haya una distorsión en ese copiado. Y eso no tiene que haber tenido error. Hoy tenemos muchísimos textos antiguos donde nosotros podemos ver las Sagradas Escrituras y donde vemos incluso pequeñas diferencias. Y todo eso, en algún punto se tuvo que juntar la erudición católica a traernos lo que hoy le llamamos originales, entre comillas. Porque hoy nosotros podemos acceder a la Biblia, a los textos originales. De hecho, yo tengo acá, original entre comillas de vuelta, ¿no? Yo tengo acá la Biblia de Strauss-Minher. Cuando a mí me venden esta Biblia, o sea, en realidad cuando te dicen, te la venden diciendo, es traducida de los textos originales. Yo digo, mira. Y después pienso, ¿cómo de los textos originales si no existen los textos originales? No, de aquí, del griego, o sea, ellos se refieren a los textos en el idioma original, pero no hay textos originales. ¿Y por qué es muy importante? Porque justamente esos textos originales son una recopilación que ha hecho la Iglesia y que hoy hay un consenso en esa Iglesia y una determinación de la Iglesia donde dice, acá, estos son los textos. Así, de esta manera. Y esto es en lo que nosotros creemos. Entonces, no solamente, te podría decir, no solamente, porque después podremos pasar a diferencias de libros, ¿no? Ellos tienen menos libros, nosotros más libros, etc. Pero más allá de eso, te diría, los mismos libros que nosotros compartimos son te podría decir, una recopilación de la Iglesia Católica y un copiado, el resultado de un copiado y un resguardo de la Iglesia Católica. Entonces, todo esto implica que, tanto para la conservación de la palabra de Dios escrita,
porque no es la única palabra de Dios, ¿no? Ellos piensan que la palabra de Dios es la palabra de Dios escrita y se terminó. No, no es así. Lo podemos leer justamente en la misma Biblia, ¿no? La palabra de Dios tiene que ver con un concepto mucho más amplio, pero la palabra de Dios escrita es el resultado de la escritura dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, primero en el pueblo judío y luego en el pueblo cristiano. Entonces nosotros tenemos, es el resultado de la escritura en el pueblo de Dios y de la conservación en el pueblo de Dios. Entonces nosotros no podemos separar la Sagrada Escritura del propio pueblo de Dios, que hoy es la iglesia. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que poder entender que la sola Escritura tiene muchos déficits y deja de lado mucho de esto que estoy diciendo. Porque solamente entiende que ya al haber una palabra de Dios, ¿sí? No sé cómo llegamos a esto, porque en definitiva, a ver, honestamente, los reformadores, muchos de los reformadores admiten, bueno, si no estaría la Iglesia Católica no tendríamos escritura, muchachos. Pero ellos dicen, no importa eso, ya hasta ahí ya no me interesa. Ahora yo voy a separar, voy a hacer la decisión. Iglesia por un lado, Sagrada Escritura por otro. Es que justamente la Biblia es el resultado. Oh, yo también tengo la Biblia de Navarra. Claro, de lo que Dios le fue diciendo al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios dejó por escrito, por inspiración del Espíritu Santo. Y por último, claro, entonces nosotros necesitamos entender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro teológico. Exacto. Esto dice, uy, qué escándalo. No, 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 es un libro religioso, es un libro que tiene la intención de convertirte. La palabra de Dios a vos te tiene que convertir. Se te tiene que poner los pelos de punta cuando lees la palabra de Dios. Te tiene que tocar el corazón. ¿Sí? La teología se la dejamos para los que tienen logos acá, ¿sí? Los que tienen una inteligencia y que pueden desarrollar la inteligencia de Dios, ¿sí? Pueden entender la inteligencia de Dios y poder hacer un pequeño sistema teológico, que siempre será pequeño, porque nunca alcanzará para poder entender todo el misterio divino. Ahora, en ese sentido nosotros discrepamos muchas veces con el hermano protestante. ¿Por qué? Porque ellos sí entienden que acá hay tratados de teología metidos y lo quieren entender así. Claro, el problema es que cuando yo entiendo de esa manera, voy a entender que algunas cosas son tratados de teología y otras no. Entonces, cuando yo leo la carta a los romanos es un tratado teológico, y cuando yo leo el Evangelio de San Juan, bueno, no. Ahí ya no, ahí ya hay más interpretación. Entonces, esto es mi cuerpo, ya no es mi cuerpo, en realidad. ¿Me entendés? Entonces, ahí ya empiezan a ver las diferencias de interpretación. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver, che, ¿cuál es la interpretación? La mejor interpretación, le dejamos a lo que es la hermenéutica, que justamente la hermenéutica es la ciencia de interpretar, ¿no? Le dejamos a la hermenéutica lo que no es de la hermenéutica. ¿La hermenéutica nos ayuda a interpretar mejor? Sí, claro que sí. ¿La exégesis nos ayuda? Sí, nos ayuda. Pero ahí empezamos a correr un riesgo que es muy importante, que la otra vez viendo un ex sacerdote, es lamentable, porque empezamos a tener de alguna manera un cientificismo, ¿sí? Entonces empezamos a ver la crítica textual, la crítica histórica, entonces los métodos histórico-críticos, empezamos con el Jesús histórico y empezamos a perder muchas veces de vista que la Biblia no es un libro científico, no es un libro de historia, sino que es un libro religioso. Y en eso, en ser un libro religioso, es que no erra. Por eso la Biblia es un libro inerrante, porque no ha errado nunca. Nunca ha errado la Biblia en lo que le concierne, que es ser el libro que tiene que religar al hombre con Dios. Bueno, o una de las herramientas, ¿no?, que tiene. Bueno, hasta ahí, Betty, creo que hablé muchísimo, perdón. No, excelente, no, muchísimas gracias. A ver, quiero ahondar un poquito en todo lo que dijiste, me encantó, y es lo que cree la iglesia, obviamente, pero a ver, entonces, partiendo del hecho de que todos los, bueno, yo tengo que meter apologética a fuerzas porque esa es mi rama, ¿no? A ver, perfecto,
partiendo de que ni ellos se ponen de acuerdo y yo creo que yo me voy a morir, mis hijos van a tener sus hijos, sus nietos, bisnietos, y los protestantes nunca se van a poner de acuerdo de cuáles doctrinas son las más importantes, ¿no? Ujú. Una Biblia, hermanito, y mil denominaciones divididas en doctrina. Mira, hay que tener en cuenta que la iglesia no tuvo Biblia por más de 400 años. No tuvo Biblia. Hay que tomar en cuenta eso, hermanos. La iglesia predicó de forma oral, de manera oral, haciendo alusión a Mateo 28, 18 en adelante. Es el último capítulo que tiene Mateo, 28, 18 al 20, creo que tiene 20 capítulos, versículos, perdón. Entonces, ahí Cristo mandó. Me gustó eso que dijiste, que la Biblia no cayó del cielo. La Biblia no cayó del cielo, obviamente, así como la tenemos ahora, no. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos que tener muy presente que la iglesia estuvo sin Biblia durante muchos años. Y cuando yo hablo de Biblia, yo me refiero al canon que tenemos ahorita. Ellos 66 y nosotros 73 libros, porque mira, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice literalmente que toda escritura es inspirada por Dios. Pero hermano, ¿estás de acuerdo que cuando Pablo le escribe a Timoteo, estamos hablando del año 60 al 67, por ahí? Entonces, no tenemos una Biblia. Entonces, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Bueno, los grandes eruditos, incluso protestantes, yo tengo un libro, pero se me hace que lo presté todo regalo. Se llama Breve Historia del Canon Bíblico y aquí lo voy a poner en pantalla. Yo no lo tengo así. Yo lo tengo, yo lo descargué por PDF y luego ya lo hice en un cuadernillo. Bueno, esa es mi fuente más fuerte en mis debates, ¿no? Breve Historia del Canon Bíblico es escrita por el erudito protestante presbiteriano Gonzalo Báez Camargo, que dicho sea de paso, él es mexicano. Él ya murió, entonces usted puede descargar este libro, gracias a Dios, por PDF, o ya lo puede comprar así como está. Estas imágenes se las tomé prestadas al hermano Salvador Melara, que se hizo católico y luego después se hizo evangélico y otra vez ya regresó a la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ese libro en la página 25, si no me falla mi memoria, literalmente ahí dice Gonzalo Báez Camargo que la Biblia que se leía en las sinagogas para ir a predicarles a los judíos, las escrituras era la Septuaginta, porque no había otra escritura, hermano. Entonces, los mismos eruditos protestantes, no estoy mencionando eruditos católicos, los eruditos protestantes nos arrojan, incluso los historiadores ateos te arrojan que la única Biblia, bueno, es las escrituras, ¿verdad? Las escrituras que existían en ese momento, cuando Pablo está escribiéndole a Timoteo, es la Septuaginta, ¿sí? Bueno, entonces, no tenemos todavía un canon como el que lo tenemos ahorita. Entonces, esto significa que la iglesia predicó sin una Biblia durante casi 400 años. Bueno, partiendo de esto, déjame corro el video de este muchacho, del licenciado Salvador Melara. Ahí él dice, en Breve Historia del Canon Bíblico, también Gonzalo Báez Camargo, el presbiteriano, nos está diciendo también que es la Biblia que utilizaron las primeras comunidades cristianas. ¿Cuál? La Septuaginta, hermano. Pero también ahí nos está diciendo que fue caminando esas escrituras. Bueno, eso lo tiene ahí el hermano. Menciona el purgatorio porque dice él que la reforma, como no estaba, no aceptó el purgatorio, por eso él retiró en la primera y la segunda Macabeos, donde se nos menciona ahí literalmente, ¿verdad? Que Judas Macabeos hizo una ofrenda por los muertos, por los caídos, ¿no? O sea, para que esos muertos, pues, obtuvieran la salvación eterna. Estoy hablando ya de los muertos. Bueno, entonces, Gonzalo Vázquez Camargo nos está diciendo también que en ese libro, ¿sí?
Cuando ya Casiodoro de Reina, ya por el 1569, creo, bueno, cuando él era protestante, sacerdote católico, se sale de la iglesia católica, él hace mira, él es Salvador Melara, ya se lo tomé de aquí de su prestado. Entonces, él hace una traducción de de la Vulgata Latina de San Jerónimo, eso lo dice Gonzalo Vázquez Camargo, ya me lo leí como 5 veces o 6. Entonces, pero cuando él hace la Biblia del Oso, yo le llamo, hermanito, la Biblia de la Reforma. Cuando él hace esa traducción está enterita, o sea, no tenía 66 libros, está enterita como está la Vulgata Latina, hermanito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de ahí nace la mentada y la famosa Biblia del Oso, yo le digo la Biblia de la Reforma. Pero ellos vienen caminando con esos libros, con esa Biblia, y no es hasta el año de 1560. Perdón, estoy hablando del 1502 de Casiodoro de Reina. Ya en el 1569, cuando está ya ando mal con las fechas, pero por ahí va, ¿no? Cuando ya hace la revisión Cipriano de Valera, ahora sí ya puso un apéndice en su Biblia del Cántaro los deuterocanónicos, hermano, pero la van cargando con los libros, no es hasta el año de 1825, que nos menciona Gonzalo Vázquez Camargo, que Sociedades Bíblicas Unidas, por cuestiones de dinero, le retira los libros deuterocanónicos y les dice a todo el pueblo evangélico, si ustedes siguen imprimiendo Biblias con los deuterocanónicos, ya no les voy a mandar más dinero. O sea, entonces por ese motivo, ellos dejan de imprimir Biblias sin los deuterocanónicos, hermano. Entonces, aquí el problema es, cuando ellos hablan de la sola escritura, aquí la pregunta es, bueno, ¿de cuál escritura estamos hablando? ¿De la Septuaginta? ¿De cuál estamos hablando? Mira, por aquí tenía este hermano, déjame a ver si lo puedo, aquí está la Biblia. Bueno, ahí están los deuterocanónicos. Esa es la Biblia, 1600 la Biblia del Cántaro. Mira, déjame ver si, bueno, esta Biblia, yo la tenía, la Biblia del Oso, pero se la regalé al padre Mojica cuando fui a Colombia. Es de 1569 de Casiodoro. Esta Biblia, hermano, tú la puedes comprar hasta el día de hoy. Esta Biblia es de colección, pero todavía contiene los libros de deuterocanónicos. O sea, es una Biblia enterita. Después viene la Biblia del Cántaro por Cipriano de Valera en el 1602, donde ya le ponen apéndice los libros deuterocanónicos. Entonces se viene cargando esa Biblia enterita y no es, según el historiador biblista, teólogo erudito Gonzalo Vázquez Camargo, que nos cuenta que esta Biblia, la Santa Biblia Reina Valera, que ya la conocemos hoy, ahora sí ya viene sin los libros deuterocanónicos. Estas imágenes se la robé al hermano. La Biblia del Cántaro, hermano, que es así, yo no la tengo, que la quiero comprar también. Ya no viene mutilada, pero ya tiene los libros en apéndice, ¿sí? Pero bueno, hermanito, algo que quieras agregar, porque tengo más cosas que decir sobre este tema. Bueno, es claramente la primera consecuencia, ¿no? O una de las grandes consecuencias que deja el principio de sola escritura, es preguntarse, bueno, primero, ¿qué escritura? ¿De qué escritura estamos hablando? ¿No? Es una pregunta que muchas veces se piensa que es una pregunta que tiene que ver con el canon, y no. Claramente es una pregunta a la sola escritura. Porque si yo te digo sola escritura, vos me tenés que definir sola y me tenés que definir escritura. Hoy sola ya no es sola, son inteligentes. Sola ahora le llaman prima a los reformados, hermanos. ¿Has escuchado de eso? Claro, porque
Solo Cristo sigue siendo solo Cristo, ¿eh? Sola fe sigue siendo sola fe. Sola gracia, que yo sepa, sigue siendo sola gracia. Exacto. Pero sola escritura, bueno, en realidad sola ya no significa sola, estrictamente. Sola escritura y te empiezan a decir, es un principio que la. Bueno, entiendo. Pero entiendo porque tienen que ir agudizando el pensamiento para poder responder a todos los cuestionamientos que tiene la sola escritura, que como te digo, empezó siendo un biblicismo. Ahora bien, es como te digo, cuando nosotros hacemos la pregunta ¿qué escritura? Es una pregunta a la sola escritura en principio. Bueno, cuando vos me decís sola escritura, ¿de qué escritura estamos hablando? Y si bien uno tiene que recurrir al canon para poder responder, ¿sí? Uno va a tener que hacer historia del canon bíblico, como vos bien ponías un libro de breve historia del canon bíblico, nosotros tenemos que saber por qué es que tenemos estos libros. Al católico le alcanza, no necesita hacer un curso de historia del canon bíblico para saber cuál es su Biblia correcta, ¿sí? No. Y de hecho a ningún protestante le hizo falta eso, salvo a los eruditos que quieren saber cuál es la Biblia. Pero en realidad todo el protestante cuando va, si llega de la Iglesia Católica y se hace protestante, le cambian la Biblia y le dicen, mira, tu Biblia no, es esta la Biblia, y él empieza, y él acepta, por fe, acepta, por fe en la Iglesia a la cual está incorporándose, acepta el cambio de la Biblia, lo acepta, por fe. Después le explicarán y buscará de alguna manera fundamento en esto, ¿no? Y tendrá sus fundamentos y tendrá sus argumentos, pero en principio él acepta por fe el canon bíblico que le están imponiendo. Nosotros también aceptamos por fe porque entendemos que la autoridad de la Iglesia se ha tomado la molestia de definir, y sabemos que se ha tomado la molestia de definir estrictamente cuál es esa escritura a la cual nosotros tenemos que llamar sagrada, porque la Iglesia Católica tiene muchísimos escritos, pero hay solo un puñado de esos escritos de la Iglesia Católica le llamamos sagrado. ¿Entendido? O sea, sí, a un puñado de los escritos de la Iglesia Católica se le llama sagrado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Que esos escritos son de la Iglesia Católica. Y es por eso que nosotros, que somos los que podemos definir el canon bíblico, porque eso se ha dado dentro de la Iglesia Católica. El desarrollo se ha dado dentro de la Iglesia Católica. Obviamente que a este argumento que yo estoy dando van a cuestionar qué es iglesia, ¿no? Y ya nos vamos a meter en eclesiología, que es otro tema. Ahora estoy diciendo. Después veremos eclesiología. Sí. Pero a ver, antes de que se me olvide, porque acuérdate la enfermedad de la semejuela de la que te contaba, hermano, acuérdate. Entonces, porque si no me va a dar otra vez esa enfermedad. Dale. A ver, ese argumento yo lo he escuchado muchísimo en los protestantes. Es que yo acepto por fe mis 66 libros, pero aquí me surge a mí una pregunta muy importante. A ver, por fe ellos creen que los 27 libros, perdón, por fe ellos creen que los 39 libros que tienen en su Antiguo Testamento son palabra de Dios, pero a mí me parece un poco deshonesto el pensar, o sea, a ver, si por fe ellos creen que los 39 libros y los 27 libros que ellos cargan en su Biblia, por fe son inspirados por Dios, ¿por qué igual por fe no aceptar la autoridad de la Iglesia cuando define solamente 27 libros? Porque si por fe están aceptando la autoridad de la Iglesia Católica, ¿por qué por fe no aceptan los libros deuterocanónicos? Es decir, ¿por qué no aceptan las escrituras? Incluso, y si nos vamos un poquito más para allá, más osada yo todavía, diría yo, ¿por qué por fe no aceptan la Septuaginta, la que usaban los primeros cristianos? O sea, como que algo no me cuadra, ¿no? Por fe, nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué fe? Bueno, por fe en la iglesia. Ellos sí tienen fe en la iglesia, pero tienen fe en la iglesia en la cual están perteneciendo. Tienen la misma fe que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Lo que pasa es que nosotros consideramos que ellos han errado el camino al separarse de la verdadera iglesia de Cristo.
Entonces termina siendo un problema eclesiológico. ¿Me explico? Pero ellos sí tienen fe en su iglesia. Ellos se No, consideran, no, bueno, miren, a ver, hermano, espérame, ¿me espérame, explico? espérame. ¿Me explico? Pero sí. Sí, te entiendo perfectamente, pero ese argumento, Uh-huh. si lo dan ellos, no se sostiene. Te voy a decir por qué no se sostiene. No, Porque yo sé que no se sostiene, ¿no? Yo te voy a solamente decir te por estoy qué. describiendo el argumento. Ok, porque mira, si ellos se atreven a decirme en un debate a mí, porque no me lo han dicho, yo tengo fe en que mi iglesia me dijo que esos 27 libros son inspirados, pero aquí el problema es que, o sea, cuando su iglesia se lo dijo, es porque ya la iglesia católica había Exacto, definido en los 27 libros. exacto. Entonces ellos, hermanito, inconscientemente están apelando a la autoridad de la iglesia católica, ¿no? Exactamente, a eso vamos. Cuando yo le voy a preguntar a mi iglesia por qué creen lo que cree, ahí tienen el problema, ¿sí? Pero yo lo que quiero mostrarte, darte a entender, es, Uh-huh. para que vos entiendas, Uh-huh. es que ellos también tienen una fe ciega en algo más que la escritura, ¿sí? O sea que Exacto. ellos, al mismo tiempo que dicen solo escritura, también tienen que confiar en alguien más que no sea la escritura. Ahora, su problema es que no quieren confiar en la Iglesia Católica. Entonces, en última instancia, como lo hacía Lutero, ¿no? Lutero decía, bueno, yo sin la Iglesia Católica no tendría la escritura, ¿sí? O no dijo eso, Lutero, lo dijo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver, nosotros le queremos hacer ver al hermano que ellos no solamente tienen fe así ciega en la sola escritura, no es solamente sola escritura, no puede serlo. No puede serlo justamente porque tienen este problema. El canon fue definido por una autoridad y esa autoridad, si no te gusta que sea la Iglesia Católica y aceptás todos los libros de la Iglesia Católica, vas a tener que aceptar otra autoridad, en este caso vos muy bien explicaste que esa autoridad fue Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Sí? Así fue. Entonces, ahí, en ese momento, cuando decidieron sacar los libros y amenazarlos a todos, que no Mira, te iban voy a a decir recibir, algo, mira, sí, así fue. La historia nos arroja que así fue, pero ellos no te lo aceptan, porque si ellos aceptan que fue Sociedades Bíblicas Unidas quien mutila la Biblia, entonces tendrían que aceptar que ese es que el famoso pasaje de Apocalipsis, aquel que dice, hay de aquel quien le quite y que le ponga, entonces se estarían dando un balazo en el pie, hermanito, porque entonces ellos bueno, tendrían pero que aceptar que son ellos quien mutilan la Biblia, sí ¿entiendes? o también, pero a ver, en términos argumentativos es muy fácil. Yo te diría, vos fuiste el que puso de más, porque no dice solamente el que saque, No, dice el que espérame, saque y el que ponga. no pueden decir eso porque entonces nosotros tenemos su Biblia del oso, que estaba enterita, ¿me entiendes? O sea, por No, todos los lados. no, yo, a ver, estamos de acuerdo. Tranquila, estamos de acuerdo. Pero en estricto término, ellos pueden seguir argumentándose. En términos argumentativos, Sí, sí. eh, yo creo que los debates apologéticos siempre lo único que están haciendo hoy por hoy, digamos, lo único que piensa es ganar el debate y no realmente estar abierto a la verdad, es afinar Uh-huh. la puntería, te diría yo, ¿sí? Afinar la puntería. Simplemente, cuando yo estoy errando en el argumento, bueno, voy a ser un poco más detallista, voy a tratar de argumentar de otra manera, voy a salir del rumbo porque acá ya no puedo ganar, voy a Uh-huh. meterme de otra manera en el mismo tema, y bueno, y así van, como te digo, del soloísmo bíblico pasamos a la sola escritura, explicada de muchas maneras. Yo he visto algunos videos de sola escritura que te dicen cosas bastante interesantes. Uno dice, mira cómo puede llegar la razón humana a justificar algo que en el fondo es muy simple y Uh-huh. no es de alguna manera rebatible. O sea, yo creo que es el peor principio que tenemos nosotros, el cual enfrentar. Porque la Sagrada Escritura, cuando uno entiende el lugar que tiene en el sistema de la Iglesia Católica, entiende todo, Uh-huh. porque entiende que es parte de la revelación de Dios que le ha sido dado a su pueblo y que entiende que no es la única revelación de Dios, es parte de la revelación de Dios. Es una parte muy importante, sí,
de lo más importante totalmente, totalmente. El problema es que si la sola escritura sería verdad, nosotros hubiéramos tenido 1500 años, 1500 años, sin esta verdad disponible para el pueblo. ¿Por qué? Porque de hecho esa escritura no estaba disponible para el pueblo por una imposibilidad fáctica. No existían tantas Biblias como personas. No era posible tener, porque claro, ¿cuál es la consecuencia de decir sola escritura? Una de las consecuencias es decir, bueno, hay que interpretarla, o sea, yo me tengo que enfrentar a esa Biblia, yo tengo que tenerla en la mano. Y muchos protestantes hoy piensan que toda la vida uno tuvo una Biblia en la mano y podía ir a leerla y decir, mira Baruch, Baruch dice, estas son las palabras del libro que escribió Baruch. ¿Qué querrá decir? No, eso no existió hasta después de la imprenta. Y que se haya dado contemporáneamente la imprenta justo con la Reforma Protestante, bueno, son los dejes de la historia, ¿no? Que uno puede interpretar de muchas maneras, digamos, de quién es el que gobierna el mundo, ¿no? Cómo es que mete la cola muchas veces. Pero más allá de eso, ¿por qué la iglesia, por qué la Biblia, y esto te quiero decir que es muy importante, la introducción que yo te hice acá, fue para vincular la Biblia con la iglesia. No se puede separar la Biblia de la iglesia, porque cuando se separa la lectura de la Sagrada Escritura de la iglesia, empiezan a pasar lo que pasó. Y nosotros, ¿qué es lo que vos me decís? Bueno, que hay protestantes y que no se ponen de acuerdo. El problema ahí es cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos a nuestra propia interpretación. Nosotros podemos invocar al Espíritu Santo lo que quieramos, pero de ahí a que nosotros tengamos la capacidad de interpretar estrictamente y exactamente lo que quiere decir la Escritura, es muy difícil, porque muchísimos eruditos católicos, muchísimos santos católicos han estado interpretando la Biblia toda su vida e incluso ellos han equivocado muchas veces alguna interpretación concreta, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? En un punto determinado, cuando las cosas estaban álgidas y no sabíamos qué hacer, tuvo que salir el magisterio a decir, esto se interpreta de esta manera. Y eso es lo importante. Nosotros, y ahí entendemos que justamente es necesario el magisterio de la iglesia para poder leer la Biblia de manera correcta dentro de aquella iglesia que la ha escrito y que la ha custodiado. No solamente escrito, sino custodiado, que es muy importante. Y de esa manera es que luego vendrá las doctrinas de la infalibilidad, etc. Pero es para poder entender esto que yo quiero decir, esto es muy importante, decir que la Biblia no se puede interpretar de manera sola. De hecho, la misma Biblia lo dice, ¿no? Reniega de aquel que haga esto. Y hay ejemplos en los cuales no hay que hacer esto. Uno tiene que ir a corroborar lo que nos dicen los pastores de la Biblia. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. Lo va a encontrar, claro que lo va a encontrar. Pero de ahí a poder interpretar toda la Biblia sola es otra cosa, es otro tema eso. ¿Sí? Por eso es que cuando el eunuco dice, ¿quién me va a explicar la Biblia? O sea, ¿cómo puedo entender yo esto si nadie me lo ha explicado? Es muy importante esa palabra, entenderla cabalmente. Y bueno, pero, y ahí, porque si no nos vamos a meter en un tema que es realmente muy intelectual, que es el tema de las cuestiones hermenéuticas. ¿Cómo yo debo entender la Biblia? Entonces yo le voy a dejar la interpretación de la Biblia a las mejores leyes hermenéuticas que uno pueda conocer, ¿sí? Y ya no le dejo a una iglesia que ha caminado con Cristo y que es el mismo cuerpo de Cristo, lo saco de la iglesia y lo dejo en leyes abstractas, ¿sí? Y entonces el que mejor conozca esas leyes abstractas de hermenéutica es que va a poder interpretar correctamente la escritura. Creo ¿sí? que... Y bueno, ese es el problema que se va Creo dando. que esa definición que estás dando, hermanito, creo que la Reforma lo dijo, ¿no? O sea, cada quien, cada ser humano es libre de interpretar la Biblia como, o sea, puede hacer su propio discernimiento. Creo que
Eso ya lo dijo la Reforma, ¿eh? Ahora, Claro. ¿verdad que sí? O sea, cada ser humano es libre de interpretar la Biblia como mejor crea. Y eso está muy mal, porque la misma Biblia, como dice esto en la segunda de Pedro, dice que la Biblia no es de interpretación privada. Así lo dice, literalmente. Cla- cla- claramente. Vos fíjate, Martín Lutero, mira, yo tengo una cita de Martín A Lutero ver. para que se entienda un poco de esto. Dice, salvo que yo sea convencido por testimonios de la Escritura, o por evidente razón, él está acá argumentando por qué no se va a retractar, ¿sí? De todo lo que dijo, de sus tesis, etc. Dice, porque no creo ni en el Papa ni en los concilios por ser manifiestamente evidente que han errado y contradicho ellos mismos. Eso pensaba Martín Lutero, ¿no? Dice, no puedo retractarme de nada, pues mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Él acá está reduciendo la palabra de Dios a la escritura y está diciendo, mi conciencia está presa de la palabra de Dios. O sea, mi conciencia entiende la palabra de Dios, puede entenderla y está presa de ella. Yo solamente me voy a quedar ahí. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni honesto obrar contra la conciencia. ¿Ves? Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude, amén. Claro, su conciencia, su propia interpretación es a la cual él se aferra frente a todo pedido de retractación. Esa interpretación de la palabra de Dios. Pero él está entendiendo palabra de Dios de una manera unívoca, de una manera que solamente está escrita, ¿sí? Acá. Pero de hecho también renegó de esa palabra de Dios. Renegó de esa palabra de Dios. Todos sabemos la famosa frase que le decía la carta de Santiago que era una carta de paja. Bueno, claramente, digamos, esa renegar de algunos pasajes de la Escritura porque no le hacían sentido para con su propia doctrina, bueno, fue complicado para Lutero. Y entiendo que debe haber sido algo muy pesado para él tener que enfrentarse a ciertos pasajes de la Escritura que no le daban la razón. Y bueno, y que también él tuvo, yo creo que ahí vale lo de no tenés que agregar ni quitar nada, porque creo que acá vale mucho con Lutero, porque Lutero en un momento él agregó la palabra sola, ¿sí? En sola fe. Él agregó la palabra sola y bueno, y ahí yo creo que vale esto y también le vale a los testigos de Jehová el manipular y cambiar la palabra de Pero, Dios cuando ya está definida, ¿no? sí, pero a ver, sí se tiene que algo aclararlo. Mira, por ejemplo, Dale. Cuando en Apocalipsis dice, nomás que eso yo no se los digo en los debates a mis oponentes, cuando ellos apelan a Apocalipsis de que hay de quien que le quite y hay de quien que le ponga, Dios le quitará del libro de la vida, ok. Yo me pongo a pensar, mira nada más, o sea, es nada más usar un poquito la lógica. A ver. Entonces, si yo me voy a ese texto bíblico, a ver, hay de a quien que le quita y que le ponga. A ver, si la Septuaginta que leían los primeros cristianos contenía libros apócrifos y se leían en la sinagoga, se leían en las comunidades cristianas, la leían los judíos, entonces esto significa que la Iglesia Católica le quitó libros a ese canon. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, voy a parecer como protestante, pero no. Pero voy a dar la respuesta correcta, hermanito. Mira, la respuesta correcta es que el libro de Apocalipsis particularmente, ahí está diciendo, hay de aquel quien le quite y que le ponga porque Dios le quitará el libro de la vida. Pero se está hablando Juan solamente de ese libro, del libro del Apocalipsis. Ahí Juan no está hablando de todo el canon que tenemos ahorita, hermano. Claro, a ver. Mira, a ver, Betty, te puedo hacer claro. un comentario respecto de eso. Yo alguna vez, no me voy a acordar dónde lo leí, pero estudiando este tema, no recuerdo si era con el padre Rivas, creo que en su libro de Introducción a la Biblia. Juan Rivas. Sí. El padre Rivas, bueno, si mal no recuerdo, explica algo. Cuando Juan tiene cuando se está escribiendo la carta de Juan, del Apocalipsis de San Juan, que vos me va a recordar la datación del Apocalipsis. Del 95 al 100.
Más o menos, ¿sí? Más o Bien. menos. ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo judío con las escrituras? ¿Qué estaba en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo? Estaban definiendo un canon. Estaban haciendo un canon los Estaban judíos. definiendo el canon porque no Canon le de estaba país. gustando nada leer en el libro de la sabiduría. Es el capítulo, creo que 2 del Libros libro muy de la católicos. sabiduría, leer lo que le pasó a Cristo. Es decir, lo matamos a Cristo nosotros. ¿Sí? Entonces, si uno lee el libro de la sabiduría y ve cómo describen la pasión de Cristo, dice, che, pero esto está en nuestra escritura. No, esto no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los eruditos judíos? Y reveamos nuestro canon, saquemos lo que estuvieron los griegos, bueno, esto es mucho más profundo, ¿no? Yo lo toco así, digamos, pero evidentemente ellos hicieron una revisión y dijeron, no, solamente lo que fueron escritos en hebreo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a partir de eso fijaron su propio canon, que después los protestantes lo adoptan, ¿sí? Adoptan eso. Pero justamente yo entiendo que hubo una alusión, o que podría haber habido una alusión a esa situación. Sí. A esa situación. Así que es De interesante. hecho, te voy a decir algo. Yo se los he dicho en mis debates. Por ejemplo, a ver, no es una casualidad que más o menos por el año 100, lo voy a redondear, en el año 100, que se termina de escribir el libro del Apocalipsis de Juan, en ese mismo año, en el primer siglo, los judíos se reúnen y definen su canon. Aquí la pregunta es, ¿por qué no agregaron ellos los libros cristianos de los judíos? Por ejemplo, estoy hablando de las cartas paulinas, porque Pablo era judío. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque ya estaban todos los escritos ya estaban todos ahí circulando por la iglesia. Entonces, precisamente está escribiendo ese libro, y fíjate, te voy a decir una cosa, el único libro que mandó a escribir Cristo fue el libro del Apocalipsis. Ningún otro libro mandó a escribirlo el Antiguo Testamento. Entonces, bajo la premisa de ellos de que Dios mandó a escribir la Biblia, a ver, hermanita, entonces yo les digo, bueno, entonces tú tendrías que tener en tu poder solamente el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué tienes todos los 26 libros adicionales, no? Porque, mira, hermano, esto es algo muy contradictorio que yo me he preguntado, ¿por qué los protestantes no se hacen católicos? ¿Por qué? Y te voy a decir, es que es tan fácil, mira, a ver, si la Biblia no cayó del cielo, si la Biblia no la da la Iglesia Católica, hermano, si la fe en Cristo la tenemos por la Iglesia Católica, porque ahora que fui yo a Guatemala, yo le preguntaba a un hermano, ¿quién vino a evangelizar aquí a Guatemala por primera vez? ¿Quién le trajo el evangelio? ¿Quién le trajo a Cristo? Claro, me ofendió y olvídate, ¿no? Le dije, está bien, pero respóndeme. Fueron los franciscanos católicos, y no nada más en Guatemala, en toda Latinoamérica. Entonces, yo a veces me pongo a meditar y digo, bueno, si yo fuera protestante y si yo amara a Cristo de verdad, como lo dijo Casanova, el ex evangélico Casanova, él, mira, me encanta él porque dice él, a ver, ¿por qué me hice católico? Dijo, yo no quería hacerme católico, pero yo amaba tanto a mi Señor que no me conformé con menos. Mira qué bonitas palabras, ¿eh? O sea, yo lo quería todo de Cristo y todo de Cristo está en la Iglesia Católica. O sea, cuando yo voy a estudiar los padres de la Iglesia, cuando yo voy a estudiar historia, me encontré que esa iglesia es la Iglesia Católica. Me encontré que es la Iglesia Católica, es la Iglesia de la Biblia y me encontré que es la de todo. Es la de todo, hermano. Pero bueno, claro, te quiero decir algo porque dijiste algo que me llamó la atención. Tú dijiste que cuando la Biblia habla de la palabra, no necesariamente se refiere a la palabra escrita, y tienes razón, eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, creo, dice Pablo, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Entonces, hay que tener también en cuenta, hermanito, que no
que no todos los apóstoles escribieron. Entonces, aquí la pregunta es, ¿los apóstoles que no escribieron no es palabra de Dios? Pues la respuesta es sí, ¿no? ¿Qué tema, no? Y Eh, adicionalmente también quiero decir algo, ahí sí quiero yo que me ayudes. ujú, Adicionalmente quiero decir esto, igual que tú no sé dónde lo leí, no sé a quién se lo escuché decir, que Martín Lutero apelaba a otras cosas. Por ejemplo, él era muy de San Agustín, ¿no? O sea, él apelaba a San Agustín sí. y sí, ¿no? Bueno, no sé a quién se lo escuché sinceramente y no fue un católico, ¿eh? No fue un católico. Entonces, él apelaba a San Agustín. Ahora, por último, hermano, y yo con esto termino, por último, todos los protestantes, llámese testigos de Jehová, aunque esas son sectas, llámense evangélicos, pentecostales, reformados, todos ellos festejan el día de la Reforma y ponen el rostro de Martín Lutero para festejar el día de la Reforma, ¿no? Pero digo Sí. yo, pero digo yo, cuando Martín Lutero se separa de la iglesia y trae su propia doctrina, cuando nace, por decirlo así, Juan Calvino, Calvino no creía en lo que creía Lutero. Luego después sí, Zwinglio tampoco creía en lo que creía ni Lutero ni Calvino, hermano. Entonces, o sea, todas esas cuestiones, un cristiano de a pie tiene que hacerse esas preguntas. Bueno, a ver, si yo creo en Lutero, pero yo no soy luterano, yo soy bautista, yo no creo lo que Lutero creía, porque Lutero, como tú bien lo comentaste, quería retirarle libros a la Biblia. Lutero también se murió creyendo en la Santísima Virgen María, murió amando a la Virgen María y eso quedó escrito, hermano. No sé qué tengas que decir a esto. Eh, y que claramente son, como te digo, estos son consecuencias, digamos, de una doctrina que empezó a abrir el camino. Yo te diría, en filosofía, yo te diría que Lutero fue el Kant de la filosofía. Después de Kant, en términos filosóficos, la filosofía empezó a ramificarse. Bueno, pasó más o menos con esto, ¿no? Lutero le dio el pie a que el cristiano vaya directamente a la Biblia, o sea, le dijo, vos podés leerla de manera privada, sin ningún problema, y sacar tus propias conclusiones sin ningún problema, porque el Espíritu Santo sí te va a asistir. Y punto. Ahí está, es lo único que necesitas. Y claramente el Espíritu Santo mora en la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿no? Y, y en términos comunitarios, a ver, la Biblia, uno tiene que entender esto, la Biblia es un conjunto de libros escritos a lo largo de 6.000 años, donde sucedió de todo, escritos de diferentes maneras, escrito con una literatura muy, muy diversa, escrito con muchísimos fines diferentes, escrito por personajes totalmente disímiles. Bueno, y tiene una unidad compacta. Nosotros tenemos que preguntarnos primero, que eso simplemente es el milagro de Dios, ¿no? Como Dios ha venido transmitiendo esto. No es fácil leer este texto, de ninguna manera uno es capaz, muchas veces, a mí me pasa mucho cuando la gente dice, a mí me gustaría empezar a leer la Biblia, y la verdad que la empiezo a leer y no entiendo nada. O sea, la gente común, la gente que no está en el tema, la gente que no estudia Biblia, la gente que no va a misa todos los domingos, todos los días, la gente que y no escucha la palabra, no está acostumbrada, agarra este libro y no entiende absolutamente nada de qué se trata. ¿Sí? O puede entender cualquier cosa. Entonces, por eso es que se dice, la Biblia se lee en la iglesia. Eso no quiere decir que nosotros no podamos y no debamos, ojo, no debamos sentarnos a aprender las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir que cuando nosotros leemos la Biblia, a nosotros nos gusta rezar la Biblia, ¿no? El católico reza con la Biblia. Entonces, el católico pide a Dios que le diga algo concreto, primero para su vida, para su propia conversión, para que su interior vaya purificándose, esperando tener la gracia completa de Dios para poder ir al cielo. Para eso es la Biblia, principalmente. No para hacer doctrina, porque los que hacen doctrina están bastante especificados en la Iglesia Católica. O sea, uno
necesariamente puede dedicar, o quiere, si quiere dedicarse a eso, perfectamente puede. Pero no es para eso la Biblia, estrictamente. Es un fundamento fundamental, sí, pero no es justamente para eso la Biblia. La Biblia tiene otro fin. Y eso, de vuelta, lo volvemos a remarcar. Y a mí me parece esto fundamental porque muchas veces se piensa que nosotros podemos leer la Biblia de primera mano y no podemos entenderlo todo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo hace poco estaba leyendo, bueno, hace un tiempo ya, pero relativamente poco, estaba leyendo la segunda carta de Pedro. Y no sé si la leíste atentamente. La segunda carta de Pedro tiene una guía hermenéutica para entender a Pablo. Es una guía hermenéutica para entender a Pablo. Y la segunda carta de Pedro es el capítulo 3. Yo te diría que justamente es esa guía hermenéutica. Entre otras cosas, ¿no? Obviamente, de la segunda carta de Pedro, ¿no? Es el último capítulo. Entonces, en ese último capítulo, Pedro te va diciendo cómo es que vos tenés que guardarte, ¿sí? Cómo es que tenés que estar preparado para la parusía. Te dice que Dios sí va a volver, porque hay algunos que dicen que Dios no va a volver. Entonces dice, ojo con esos que te dicen que no va a volver y que entonces se libran a sus apetencias, ¿sí? A sus pasiones. Se quedan librados a sus pasiones. No, dice, vos no te confundas. Hay una segunda venida, hay una parusía, Dios va a volver y a vos te tiene que encontrar perfectamente en estado de gracia. Ese es el mensaje de Pedro. ¿Sí? Así va. Pero luego viene lo interesante, porque dice, a ver si está acá, bien, dice, por lo tanto, queridísimos, a la espera de estos acontecimientos, estamos hablando, te digo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, versículo 14. Dice, por lo tanto, queridísimos, a la espera de estos acontecimientos, esmeraos para que Él os encuentre en paz, inmaculados e intachables. ¿Sí? Algo que muchas veces en la doctrina protestante es negado, ¿no? Es negada esta posibilidad. Acá Pedro nos está exhortando a que nosotros nos encontremos, ¿sí? Nos tenemos que esmerar para que nos encuentren en paz, inmaculados e intachables. ¿Sí? Acá Pedro también nos miente según alguna doctrina protestante. Sí. Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación. Eso significa, Dios espera que vos te conviertas, por eso es que no está viniendo. Dice. Porque si vendría ahora, vos te irías al infierno, básicamente. Y ahora dice lo siguiente, así, esto mismo de lo que está hablando, que tienen que encontrarlo en paz, intachable, etcétera, y ustedes se tienen que esforzar, dice, eso también le escribió, así, o lo escribió también nuestro querido hermano Pablo. ¿Dónde lo escribió? Según la sabiduría que se le otorgó, ¿sí? Y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. O sea, en todas las cartas donde trata la salvación, Pablo enseña lo mismo que Pedro. Y hay que entender que Pedro tiene mayor autoridad. Es la mayor autoridad en la iglesia en este momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Excelente. Entonces, justamente, acá Pedro está diciendo, ojo, que San Pablo enseña exactamente esto en todas sus cartas. No en una, no en dos, en todas. Uh-huh. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender. Claro, porque Pablo escribe difícil, porque Pablo era un teólogo altísimo y tenía dentro para transmitir un misterio. ¿Sí? Entonces, por ahí habla de predestinación y nosotros no entendemos. ¿Sí? No entendemos qué significa totalmente eso. Bien, vamos. Entonces dice, hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Uh-huh. Lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar a Pablo? De esta manera, ¿sí? Que nos encuentre en paz, inmaculado, intachable, y que nos tenemos que esmerar para eso. Eso es algo que no va a decir, no puede contradecir a Pablo. En ningún momento Pablo puede contradecir esto. Y de hecho, hay interpretaciones protestantes que lo contradicen. ¿Me explico? Claro. De hecho, doctrinas muy fuertes como la total depravación.
Entonces nosotros necesitamos entender esta parte, porque cuando nosotros vamos leyendo la Escritura, vamos entendiendo ciertas cuestiones. Y nos parece que se nos va abriendo el entendimiento cuando vamos con el Espíritu Santo. Yo creo que es lo que más nos une al protestantismo, según Unitatis Redintegratio, justamente nos une, ¿sí? La Biblia. Y esa es donde nosotros, es el punto en común con los hermanos separados. Y yo te diría, Betty, por ahí es el punto de lucha, muchas veces, para muchos en la apologética, es justamente el punto de disputa. Nosotros disputamos la interpretación. Estoy seguro que alguien dirá, algún protestante que ahora vea el video y dirá, che, no puede ser que Pedro esté diciendo esto de Pablo. Y no puede ser. Guille está interpretando mal. Y te voy a mostrar por qué, y hará un video o lo que sea. ¿Me explico? Bueno, eso va a suceder, seguramente. O sea, o podría llegar a suceder. Pero quizá te pueda hacer reflexionar. Te puede hacer reflexionar si realmente está diciendo eso. ¿Me explico? Y ahora, este tipo de cosas es difícil de leer. Entonces nosotros, la Biblia, y volvemos a lo que yo estaba, la Biblia no es fácil de leer, es difícil de leer. Entonces, pero mira, nosotros cuando mandamos, por eso es que, perdón, para terminar, nosotros cuando mandamos a leer la Biblia, la mandamos a leer dentro de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que ir a la iglesia para sentarnos a leer? No, que la leemos en nuestra casa y cuando no entendemos algo, le vamos a preguntar a alguien de la iglesia, y no a cualquiera, a alguien de la iglesia que nos pueda explicar la Sagrada Escritura y que esté a la altura de explicarnos la Sagrada Escritura. Y mientras más laicos hagan eso, mejor van a entender la Escritura y quizá puedan también ayudar en esta tarea evangelizadora de transmitir la Sagrada Escritura de la mejor manera posible dentro de un marco teórico, te podría decir, de un marco religioso, de un marco espiritual católico, que me parece muy, muy importante. Bueno, ahí te dejo, Betty, perdón. Pero mira, no, es que está genial lo que dices, pero adicionalmente, digo, a ver, la diferencia, fíjate la diferencia tan marcada, a ver, la diferencia de los católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia en este tema? Que si tú y yo decimos, no, mira, aquí la tercera carta de Juan, aquí no dice que la escribió Juan, hermano, mira, Mateo, el Evangelio de Mateo no dice que lo escribió Mateo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo como católicos? ¿A dónde vamos a apelar? Si la misma Biblia no nos está arrojando lo que yo quiero saber, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir precisamente al magisterio de la Santa Iglesia. En este caso, es el magisterio de la Iglesia, es nuestra tradición, la que le atribuye Mateo al Evangelio de Mateo, hermano. Es la Iglesia quien le atribuye a Juan la tercera carta de Juan. Es la Iglesia Católica quien en el comentario de Pablo, déjame porque aquí lo tenía, en el comentario de 1 Corintios 7:12, cuando dice Pablo, esto es como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa, que etcétera. Entonces, sí. ¿Cómo llegó a ser parte del canon, parte de la escritura, parte de la inspiración divina ese texto bíblico? ¿A quién vamos a apelar? A la iglesia, ¿me entiendes? O sea, esa es la diferencia. Y ellos no, hermano, mira, ellos dicen esto, a ver, no. Cada quien puede interpretarla como quiera. Pero, a ver, no es que el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tal si el Espíritu Santo, yo leo la Biblia y si a mí las escrituras me llevan a creer en la unicidad? Me llevan a creer que Cristo es Dios, pero que es el Padre. ¿Qué tal si las escrituras me están diciendo, sí, o sea, haciendo un buen discernimiento por el Espíritu Santo, me están diciendo que yo debo de creer en la doble predestinación? ¿Me entiendes, hermano? O sea, esa es la diferencia de tener un magisterio que es guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? A no tener un magisterio. O sea, por eso cuando invité al hermanito Jonathan Ramos a mi canal, a este canal, dijo algo que se me quedó para la inmortalidad, hermano. Fíjate lo que dijo. ¿Qué?
protestantes necesitamos un magisterio. Nos surge un magisterio. Sí, sí, o sea, porque unos creen una cosa, otros creen otra. Hermano, hay gente que cree en los, creen los extraterrestres, creen, no sé, o sea, pero con Biblia en mano, ¿eh? O sea, no es que allá me contaron que vieron a un extraterrestre, que hay un ovni, no. Con Biblia en mano sacan extraterrestres. Hay gente que con Biblia en mano, la otra vez yo estaba asombradísima en el trabajo porque yo estoy trabajando con una muchacha que está muy bonita, pero es súper mega feminista. Ella no permite a un hombre enfrente porque dice ella que se siente que se vomita. Entonces, al yo estar hablando con ella de este tema, yo me quedé asombrada porque me dijo, Betty, en la Biblia habla de las feministas. No, le dije, ¿sabes qué? Dame el cuchillo porque me voy a matar. Ya. O sea, las feministas con Biblia en mano están diciendo que la Biblia está a favor de las feministas. Por eso bien lo decía Jonathan Ramos, ¿verdad? Nos surge un magisterio a ellos, a los protestantes. Bueno, fíjate que el racionalismo, que tanto mal le hizo a la iglesia, surge también de una mirada de la iglesia, del estudio de la Sagrada Escritura, desde una perspectiva científica, histórica, y solamente eso, ¿no? O sea, se toma la Biblia, se le olvida la parte sagrada, uno se olvida de lo que realmente esto era sagrado. Entonces yo hace poco estaba escuchando a un sacerdote, fue sacerdote y dejó de serlo, porque él se quejaba que, bueno, la iglesia lo había mandado a corregir ciertas tesis que tenía él en varios libros. Entonces no quiso corregirlas, o corrigió una y después dijo, bueno, yo lo corrijo, pero porque la iglesia me lo manda. Y la iglesia le mandó a decir, mirá, lo tenés que corregir porque eso no está bien y vos tenés que creer que eso no está bien. O sea, hay un problema. Entonces ahí yo te diría, te podría argumentar algunas cuestiones, por ejemplo, 5 puntitos o algunos puntos que al cual el protestante te va a argumentar y honestamente, yo no te hablo del apologista que se prepara para destruir a la iglesia católica, ¿viste? O sea, no te hablo de él, digamos, porque él, bueno, tendrá el discernimiento cuando el Espíritu Santo lo quiera, pero yo te diría que, por ejemplo, cuando ellos argumentan a favor de la doctrina de la sola escritura, ellos te dicen que confiar en la escritura te da una autoridad ya definida y clara. Bueno, ya vimos quién la definió y cómo la definió y realmente, y que muchas veces a hoy los mismos protestantes que están retomando los deuterocanónicos en muchas Biblias, hoy por hoy, bueno, que esa definición no era tan clara para ellos todavía, ¿me explico? Pero en principio está ese inconsciente de decir, bueno, yo dependo de algo que ya está claro y definido. Primero, no es claro y no está definido, ¿sí? O sea, en su iglesia, digamos. Después, ellos ven como una especie de protección contra la corrupción del hombre. Y eso es genuino, digamos, la preocupación por la corrupción del hombre. Yo creo que es genuina. Por eso es tan difícil para ellos entender el tema de la infalibilidad, porque ellos entienden que todos los hombres están caídos y que todos los hombres están totalmente depravados en esa caída, ¿sí? O sea, y en esa total depravación tenemos una tendencia natural a la corrupción. Y en este caso me gustaría decirte que la otra vez yo estaba escuchando a un sacerdote, José Antonio Sayés, no sé si lo conoces, que ya falleció, es un sacerdote católico, te podría decir, es español, y falleció hace unos cuantos años, no hace mucho. Él hablaba sobre la doctrina del pecado original, ¿no? Y explicaba que el pecado original es justamente abrirle la puerta a un mal que nosotros no podemos enfrentar, ¿sí? De alguna manera nosotros, por un lado, pecamos y tenemos ese pecado tan grande contra Dios que nosotros nunca vamos a poder pagar, y por otro lado es abrirle la puerta, o él habla de abrirle la ventana
a un mal que impregnó toda la habitación, ¿sí? Lo ejemplifica así, que nosotros no podemos enfrentar, ya no podemos. Es como que te dijeron, no, no comas la manzana, es no abras la ventana. Bueno, abriste la ventana, entró un frío tremendo y que vos no tenés herramientas para poder enfrentar. Y ese es el mal al cual se enfrenta Cristo cuando viene al mundo y se enfrenta justamente al dueño del mundo, que es Satanás, y es al que vence. ¿Me explico? Entonces, él, entendiendo esto, digamos, te da algo que yo veo que en el protestantismo no está tan claro o no entienden de esta manera el pecado original, porque el pecado original solamente tiene una consecuencia para el protestante, el promedio, al menos lo que yo entiendo en este sentido, que yo veo, ¿no? Cuando yo converso con alguien así, que te está diciendo que el pecado original corrompió tu alma de tal manera que vos no podés hacer el bien sin Dios. Y eso está muy bien de alguna manera. Hasta el bautismo está muy bien, ¿sí? Porque lo compartimos hasta el bautismo. Justamente es Cristo en el bautismo el que nos lava de ese pecado. Y a nosotros nos queda una tendencia. Para ellos no existe, no puede existir un bautismo que tenga ese efecto, ¿sí? No, ¿por qué? Porque estamos totalmente caídos. Bien, entonces por ahí va una de las diferencias teológicas que tienen que ver con el pecado original. Entonces ellos ponen todas las consecuencias del pecado original en nosotros. Y todo el mal está dentro de nuestro corazón. Pero yo me pregunto, ¿eso no significa alivianar un poco la figura del verdadero mal, del maligno personificado? ¿Me explico? Del propio demonio. ¿No implica eso salir, digamos, de alguna manera del eje de que el demonio es una de las fuentes del mal y la fuente del mal por excelencia? Porque es como olvidarnos un poco de eso. Nosotros como católicos, ¿qué creemos? Que hay tres fuentes del mal. Primero el mundo que está caído, ¿sí? Y que todo el tiempo nos acosa y que nos enfrentamos a un mundo caído. Luego nuestra propia concupiscencia. Nosotros sí tenemos en cuenta nuestra propia concupiscencia y sabemos que tendemos al mal y que es una consecuencia del pecado original a pesar del bautismo, ¿sí? A pesar del bautismo. Y que por eso es que nosotros tenemos una ética de la virtud, justamente para poder habituarnos a hacer carne ese hábito que es justamente el bautismo, que nos da una fe infusa y que se hace un hábito en nosotros. Y que tenemos que hacerlo hábito. Y todas las virtudes son un hábito. Entonces, esa es la vida de un cristiano, ¿no? Justamente un santo es alguien que peca cada vez menos, no alguien que deja de pecar, sino alguien que aprendió a pecar cada vez menos. Y por último, es justamente, somos nosotros, el mundo y el demonio. Son tres. Y el demonio por sobre todo. Entonces nosotros estamos en una batalla espiritual contra el demonio. Y sabemos que Cristo ya venció. Y es por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo. Pero muchas veces parece que Cristo venció, pero venció contra nosotros mismos. Es como que estamos en contra de Cristo. Y no es así. Cristo venció sobre el demonio, no sobre nosotros. Cristo nos vino a rescatar, no a vencernos. ¿Me explico? Porque no hay una contraposición. Y esto es importante porque muchas veces yo veo que la teología o el que entiende el protestantismo lo entiende de esa manera, entiende a un hombre caído en la total depravación de esa manera, y yo creo que ahí está uno también de los grandes errores, ¿sí? Que podemos ir debatiendo con un protestante. Pero bueno, me parece que todo tiene que ver con esto, ¿no? Con algunos supuestos fundamentales que tiene la teología protestante y que se va dando a medida de que, bueno, tiene que justificar lo que está diciendo y por qué la sola escritura, ¿no? Otra de las, perdón, y termino con esto. Nosotros le entendemos al protestante que él quiere evitar ciertas tradiciones y evitar el error judío. Vos viste que el error judío es tener más de 600 tradiciones de hombres y olvidarse de la tradición verdadera, que es la tradición de Cristo, ¿sí? Justamente. Y justamente Cristo reniega de esas tradiciones, pero después alaba la verdadera tradición, ¿no es cierto? O sea, en la Biblia están las dos tradiciones. Justamente algunas Biblias protestantes traducen cuando es en mal sentido tradición y cuando es en buen sentido no ponen la palabra tradición, ¿sí? Ponen enseñanza, claro. O utilizan otra. Bueno, eso es un poquito deshonesto, ¿no?
para que sepan, digamos, que puede suceder esto. Uno ve la palabra tradición en el Nuevo Testamento y dice, uy, che, todo es malo. Claro, porque está en la Reina Valera, ¿sí? O porque está en una Pero, Biblia pero, protestante, ¿no? Sí. pero sabes que es muy contradictorio esto porque yo he escuchado muchas veces precisamente eso de los hermanos, separados, pero yo me pongo a pensar, a ver, ¿es correcto decir que la división en capítulos y versículos se la debemos a la tradición de la iglesia? ¿Sería Claro, correcto decir eso? Entonces, a ver, si la división en capítulos y versículos se la debemos a la tradición de la iglesia, entonces, ¿cómo ellos hablan de que la tradición incluso me han dicho que es maldita, ¿eh? bueno. Entonces, a ver, entonces ellos aceptan, por ejemplo, a ver, la palabra Trinidad también se la debemos a la iglesia. Entonces, como que es contradictorio, te digo, yo no los entiendo y no los voy a entender. Gracias a Dios están regresando muchos a casa porque se están dando cuenta cómo es que, o sea, no dan una, hermano Guillermo, o sea, no dan una. Mira, por donde le busquen, está presente la Iglesia Católica. Por ejemplo, cuando yo debato con ellos, no, a mí la verdad hasta me da risa porque ellos siempre tienen sí o sí que hablar de la Iglesia Católica en los primeros siglos, de la Iglesia Católica en el medievo, de la Iglesia Católica en todas las etapas, de la Iglesia Católica. Y digo yo, ¿cómo no se dan cuenta que se lo debemos todo a la Iglesia Católica? Todo se Claro. lo debemos, hermano. La fe, mira, lo único que tienen ellos es la Biblia, lo único, no tienen más de veras. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la tradición, tenemos el magisterio, tenemos los sacramentos, tenemos los sacerdotes, tenemos el papa, o sea, nosotros estamos ricos, hermanos, a nosotros no nos falta nada. Sí, no, yo te entiendo. No es que no tengan nada, simplemente Tienen la Biblia. es que, claro, justamente es el punto en el cual vos le reconoces mucho porque evidentemente lo tenemos en común. Pero yo estuve en muchas iglesias protestantes y tienen un amor fraternal muy importante y tienen una capacidad de convencimiento sobre su fe y de poder hablar de Cristo que me gustaría que lo tengan muchos católicos. Yo te diría, vos porque estás en este tema y lo ves, digamos, de primera mano y te parece muy normal, pero en otros países y en otros momentos, yo te diría que el católico tiene también que esmerarse, primero por entender cuáles son las buenas tradiciones, ¿no? Las humanas. Porque nosotros como iglesia tenemos tradiciones y después viene la santa tradición. Y esta distinción es importante porque si no, no podemos entender a qué tradición nos estamos refiriendo nosotros cuando decimos que nosotros tenemos la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio. No lo podemos entender si no hacemos la distinción entre las tradiciones de los hombres, de la iglesia, en tanto hombres, y la sagrada tradición donde el Espíritu Santo inspira y donde no hay error. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Y esta tradición que vos decís, bueno, capítulos y versículos, es interesante porque yo tengo una Biblia donde, acá, bueno, que vos también me dijiste, la Navarra, no recuerdo, ya no recuerdo el versículo, pero hay un versículo donde parecería ser que tenía que ir como el primero del próximo capítulo y lo pusieron como el último del anterior. Entonces, la Navarra lo pone como el primero, pero hace una mención, ¿no? De que en realidad está dividido como el último del anterior. Bueno, está bien, y vos decís, che, bueno, pero ahí se equivocaron, ¿cómo es? Bueno, justamente, porque son tradiciones de hombres, que son útiles, son utilísimas, ¿sí? Son muy útiles. Ahora, también yo te diría que los que utilizan los versículos sueltos, ya ahí ya no es tan útil, ¿no? Porque uno dice, yo a veces escucho algunas argumentaciones donde sacan versículos de la Biblia y uno dice, ¿no leyó el capítulo entero? No lo leyó porque está hablando totalmente lo contrario de lo que él está diciendo, el capítulo entero. Pero vos sabés muy bien que podés recortar y podés hacerle decir a alguien lo que no está diciendo. Entonces, justamente, ¿no? Es un bien de Dios, sí es un bien de Dios que hayan dividido la Biblia en capítulos y luego en versículos. Pero yo te diría que
hay tradiciones a las cuales nosotros vamos a celebrar, son tradiciones de hombres, y hay tradiciones, y que son buenas, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener el discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo, qué es bueno y qué es malo. Hay Hermanito, veces que... Sí. hermanito, ¿qué te parece si otro día te invito a hablar del tema de las tradiciones? Ese es un tema súper importante, sí me gustaría aterrizarlo a cuáles tradiciones como malas, entre comillas, se refiere la Biblia y cuáles son las tradiciones de la iglesia. Ese sería un tema que me encantaría invitarte otra vez. Mira, lo mismo Sí, me dijo Jonathan que sí y ya no aceptó venir a mi canal. Entonces, yo por eso quiero que tú me digas si sí o no. No, por supuesto, no, nos podemos juntar para seguir conversando. A mí me encanta conversar Las con vos, así que podemos. las Sí, lo tradiciones que quieras. ¿cuáles son las tradiciones que según la Biblia, a la luz de la Biblia, condena Ajá. a Cristo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tradiciones que condena? ¿Y por qué los católicos tenemos tradiciones? Como que se escucha como ambiguo, pero por eso vamos a tener el diálogo. ¿Cuándo? De una vez aquí te voy a agarrar. ¿Cuándo? Y podemos hacerlo la semana que viene, ¿qué te parece? Dale. Bueno, entonces, Coordinamos el día porque creo que tenemos que coordinarlo en privado, pero no, yo no tengo sí, problema. En la semana que viene seguramente podremos hacer. tradiciones de hombres y tradiciones de Dios. No sé, algo así. Bueno, No hay hermano, ya problema. tenemos 1 hora 36 minutos hablando. Mira, se me fue el tiempo rápido, no me había fijado. No, muchísimas gracias, de veras, estoy muy agradecida. Gracias por regalarme tu tiempo, que casi 2 horas, hermanito. Y aquí preguntaron que de dónde era, ya ves, no, tu tono de voz no se sabe de dónde eres, hermano. No, bueno, como te dije, soy de Salta, Argentina, así que de aquí, del norte de Argentina, ¿sí? Bueno, él es muy amigo y es hermano, ¿cómo no? De hermano en la, sí, somos hermanos en la fe. Los reformados y los católicos, según el Lumen Gentium, somos hermanos en la fe y según también el Unitatis Redintegratio, o sea, son parte de la universalidad y por eso yo le tengo mucho aprecio a los hermanos reformados. Bueno, hermanito, despídete, tuvimos casi 100 de audiencia. Muchísimas gracias y despídete, hermano. Bueno, primero Betty, muchísimas gracias porque este espacio siempre que tiene una llegada importante para todos los que te siguen. Espero que pueda llegar a la mayor cantidad de personas que, bueno, que Dios permita y que tengamos realmente una conciencia ecuménica cuando vamos a conversar con un hermano, que nuestra misión es hacer de instrumento del Espíritu Santo para la conversión del otro. Creo que eso siempre tiene que estar en la cabeza del buen cristiano, hablar con amor, tratar de evitar la ira, pedirle al Espíritu Santo que sea Claro. Él el que hable y no nosotros, porque muchas veces tenemos ese pecado, ¿no? Ese pecado de soberbia, de pensar que yo voy a ser el que puede convertir al otro, no. Tranquilos, que cada vez que tenemos un diálogo ecuménico, el Espíritu Santo more en nosotros, obre, y bueno, y sobre todo, a todos los hermanos que no están en gracia, tratemos de estar en gracia, vayan, confiésense, comulguen, hagan adoración eucarística, y eso siempre les va a cambiar la vida, le va a mejorar la vida, le va a traer mucha paz. Así que bueno, eso nada más, Betty. Y bueno, y el que quiera ir a mi canal, ya sabe, está abierto para todos. ¿Cuál es tu canal? A ver, Guillermo Ramadán. No, es Guillermo Ramadán, mi canal. Guillermo Radamán. Ramadán. Ramadán, vos sabés que ahí Ramadán. estaban Sí, preguntando sobre mi apellido porque dijeron que es musulmán. ¿Cómo eso de que un musulmán es católico, no? Bueno, en realidad, bueno, digamos, en pues todo Argentina, puede suceder, todo no, puede. pero en Argentina tuvimos un influjo de personas, llegó mucha gente, tanto de Italia, de España, sobre todo, y también una comunidad árabe muy importante. Así que, bueno, hay muchos que tienen descendencia árabe acá en Argentina y en el norte también. Así que, bueno, mi apellido tiene esa descendencia, ¿no? Siria, pero en particular mi familia es católica hace ya 3 generaciones, así que no, en ese sentido no hay ningún problema. No se asusten con el apellido, que sé que es justamente el mes sagrado de los árabes. Miren, este es el canal del hermano. Sí, es verdad, hermanito ese, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí.
Ok, bueno, aquí está con Jonathan Ramos, mírenlo. Aquí lo tienen, el hermano. Ay, ese me cae bien gordo. Ese en los números. Aquí está. Con Horacio Giusto, no sé quién es, y nuestro buen amiguito y hermano Jonathan Ramos, que ahí se cortó el cabello, miren. Ha de haber hecho una apuesta y perdió. Bueno, aquí está Ahí el está. canal, díganlo. Ahí está. ¿Sí? Aquí tienen los en Así que, vivo. Vamos a suscribirnos. Mira, aquí, ¿qué dice aquí? Suscrito. Yo ya estoy suscrita. ¿Sí? qué Ya. grande. Ahí está ya. Bueno, entonces, Bueno, hermanitos, un abrazo. Les recuerdo que mañana, primero Dios, tenemos un debate, Marisela y yo, con dos evangélicos de diferente denominación, dicho sea de paso, y el tema es ¿cuáles doctrinas debemos denunciar? ¿Cuáles son las doctrinas que no agradan a Dios? Ese es el debate o diálogo, como le quieran llamar, ¿sale? Si puedes, si tienes chancita ahí, nos ves, porque mañana yo sí vengo enojada. Yo bueno, sé, no. Reza antes de hecho ya porque te estoy va a enojada. salir. No, reza antes para que el Espíritu Santo te ayude. Voy Fíjate a que rezar por vos. sí, Rosa, por mi favor, estoy yendo a misa los días que no trabajo y la misa entre semana dura 40 minutos, pero el padre, esos 20 minutos, los aprovecha para poner el Santísimo. Y eso lo hace todos los días. Sí, buenísimo, buenísimo. Hermanito, un abrazo desde México hasta Argentina. Y ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué día venimos. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos mis hermanos. Sí, vámonos. Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchas, Guillermo? Sí, seguís en vivo, ¿eh? Tenés que apagar. Sí, pues de hecho aquí estoy apagándolo, pero me dice que la está pensando. Ah, mira, aquí dice que no tengo